¿Aló? Bueno, buenas tardes. Bienvenidos a esta conferencia de coyuntura internacional. Vamos a hacer como un recorrido un poco rápido por la economía mundial durante estos últimos años, especialmente los últimos 2 años. Posteriormente miraremos cómo se ha comportado la economía colombiana, el sector textil, confección, diseño y moda en el mundo y miraremos en Colombia, tanto situación actual y coyuntura como expectativas. Si vamos a mirar, vamos a dar un paso rápido por la economía mundial. Hay una serie de sucesos e hitos que marcaron y fueron de gran importancia para el sector y para el mundo en general. Miramos entonces cómo durante el año anterior continuó la situación fiscal y la crisis económica de la zona euro. Fue realmente crítico y esto generó un impacto en las otras economías, en las expectativas de los consumidores y de la industria en general. Tenemos los fundamentales negativos y desequilibrios fiscales. Acá en el 2012 tenemos como dos focos importantes. Uno fue Estados Unidos con su crecimiento y con la situación crítica, la situación fiscal crítica y la incertidumbre de todo lo que viene con el desequilibrio fiscal de este país y las condiciones de crecimiento económico. Tenemos entonces también la zona euro e Inglaterra como uno de los países de la Comunidad Europea que no creció a las tasas esperadas, un débil crecimiento de los países de altos ingresos, menor dinámica en los mercados emergentes, desaceleración económica de la actividad industrial principalmente, de la confianza del consumidor, del crédito y de la demanda global. Del lado de América Latina vemos cómo vivimos como una volatilidad importante en los mercados financieros generados principalmente por Europa y por Estados Unidos. En América Latina, si bien nuestros países emergentes tuvieron un crecimiento positivo, fue menor de lo esperado. Nuestros principales países que marcaron como esos grandes crecimientos, como lo vamos a ver más adelante con cifras del Fondo Monetario Internacional, tenemos a Panamá, Perú, Bolivia y Chile como los países de mayor crecimiento en América Latina. En las principales economías de América Latina vemos también cómo aumentó el consumo, la inversión y la clase media. Este aspecto es muy importante porque eso genera una dinámica y una atracción de inversión extranjera. Si bien Europa y Estados Unidos crecieron, algunos decrecieron, vemos cómo este comportamiento de las economías avanzadas afectó el crecimiento esperado de nuestros países de América Latina. Tenemos mayor dinámica de crecimiento en las áreas metropolitanas y ciudades intermedias, de acuerdo con un estudio que se hizo en Colombia, pero que también se realizó otro diferente en Brasil. Se analiza cómo esa dinámica de las ciudades principales inicialmente son grandes atractoras de inversión extranjera directa, pero también cómo se espera que en unos años las ciudades intermedias que en este momento están creciendo considerablemente se vuelvan grandes protagonistas de los países. Miramos las cifras publicadas por el Fondo Monetario Internacional en octubre. Vamos a hacer entonces acá una revisión. Están organizados por grupos de países, pero ¿qué vemos acá? ¿Cuáles son los grupos de países que tuvieron un mayor crecimiento? Incluso están organizados por crecimiento. Miramos cómo en general en el 2012 el mundo creció a una tasa promedio de 3.2%. Luego del mundo, que es como un promedio, vamos a mirar cuáles fueron los que más crecieron y en una orden descendente cuáles fueron los que menos crecieron. Por grupo de países, los países en desarrollo de Asia
fueron los que tuvieron una mayor tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto. Tenemos entonces un 6.6% del crecimiento del PIB de los países en desarrollo de Asia, Asia-Pacífico 5.4%, mercados emergentes y economías en desarrollo 5.2%, Medio Oriente y Norte de África 5.2%, África subsahariana 4.9%, América Latina 3.1%. ¿Qué destaco cuando vamos a mirar entonces la economía colombiana? ¿Qué pasa? Estas son cifras que aparentemente son positivas, pero lo que vemos es que el Fondo Monetario Internacional, en su perspectiva de crecimiento y sus proyecciones realizadas en abril, tuvieron que recortar estas tasas en octubre fueron revisadas por la menor dinámica de crecimiento del mundo. Miramos entonces cómo la zona euro fue la que tuvo un crecimiento negativo de menos 0.4% en el 2012. Vamos a entrar exactamente a las principales economías o a los países de economía avanzada. Tenemos Japón 2.2%, Estados Unidos 2.1%, Canadá 1.9%, Hong Kong 1.8%, y así miramos cómo Inglaterra tuvo una tasa de crecimiento negativa de 0.3%. Pero ¿qué tenemos que mirar cuando miramos todas estas cifras de crecimiento? En este caso es esta menor dinámica de consumo de estas economías avanzadas afecta directamente la demanda y las exportaciones principalmente de las economías emergentes y especialmente economías como la colombiana y las de América Latina. Si los grandes tienen una menor dinámica de crecimiento, eso nos afecta a nosotros los emergentes y eso nos hace que miremos cuáles son los comportamientos de estas economías globales, de estas grandes economías, porque realmente afectan nuestra industria y nuestros países. Vamos a mirar América Latina, que es nuestra región. Como les comentaba, América Latina creció 3.1% y en primer lugar tenemos a Panamá con 8.4%. Pero miren cómo en el 2011 Panamá creció al 10.5%. Es decir, 2011 fue un año relativamente bueno, aunque vimos una desaceleración en el crecimiento. Tenemos a Perú, que es un gran jugador y especialmente en nuestra industria, que pasó de crecer 6.9% en 2011 a 6% en 2012. Sigue Venezuela, estos datos de Venezuela pues han sido un poco cuestionados, pero se dice el Fondo Monetario Internacional que creció en 2012 5.7%. Bajemos entonces rápidamente a Colombia. Colombia se encuentra un poco más arriba de la mitad, con un crecimiento estimado. Acá es muy importante que entendamos que es estimado para el 2012 porque todavía no ha salido la cifra consolidada del año. La última publicación que realizó el DANE la entregó el año pasado y fue un crecimiento mucho menor al esperado. El tercer trimestre del 2012, la economía colombiana creció 2.1%, un valor mucho menor al que se esperaban los analistas y en general las diferentes entidades. Entonces miramos cómo Colombia creció, se espera que crezca al 4.2%, se dice más o menos que está en un 3.8, 4, 5%, esas son como las estimaciones, pero es un crecimiento superior a América Latina en general, que fue de 3.1%, y al mundo también. Esta cifra es superior a estos grupos de países. Miramos entonces los demás países. Cuando nosotros miramos estas cifras, ¿por qué son importantes estas cifras para un empresario y para las personas que tienen negocios en general? Porque muchas veces esto nos permite interpretar y buscar una causa del comportamiento de mis compras, si es que yo compro, o de mis ventas, si es que yo vendo al exterior. Es decir, ¿qué es lo que pasa en la economía global que realmente afecta mis precios, que afecta mi demanda y que afecta en general las economías? Entonces, esta puede ser una explicación a lo que vamos a ver de
se aumentaron las ventas externas colombianas de una u otra industria. ¿Qué se espera? Es importante saber qué pasó, pero también qué se espera, qué esperan los expertos, qué espera el Fondo Monetario Internacional, qué espera el Banco Mundial, que son entidades que realmente dan los lineamientos en términos de análisis y de economía mundial. ¿Qué se espera? Se espera que América Latina se consolide como protagonista global. Se espera que continúen los flujos de inversión hacia mercados emergentes. Se espera que países de América Latina como Perú, como Colombia, como Brasil, sigan siendo grandes atractores de inversión extranjera. Se espera que en países emergentes se acelere el consumo y la inversión, no tanto como en periodos como por ejemplo el año 2011, que tuvo unos crecimientos importantes, pero sí se espera que se mantenga este comportamiento. Se espera, de acuerdo con la revista Exam, que Brasil se convierta en el 2020 en el quinto mercado de consumo en el mundo. Se espera un crecimiento demográfico y estabilidad económica en los países emergentes. Realmente el mundo en este momento tiene toda la vista puesta en los países emergentes, porque son países que tienen características importantes en términos demográficos, en términos de Producto Interno Bruto, en términos de ingreso per cápita, en términos de clase media. Entonces son países que están siendo identificados grandes potenciales de generadores de ingreso y de toda esa dinámica de negocios que se necesita. ¿Qué viene? Acá tenemos entonces para que identifiquemos cuáles son las expectativas para el 2013 y para el 2016. Pero acá quiero que analicemos principalmente 2013. ¿Por qué? Como lo hemos visto en todas las conferencias, estamos en un mundo cada vez cambiante, que ante grandes acontecimientos cambia de un momento a otro la economía. Un caso como el momento en que se vivió en las Torres Gemelas, cambian inmediatamente las proyecciones, las expectativas, la situación, el comportamiento de los inversionistas, de los consumidores y de todas las personas. Entonces acá analicemos particularmente 2013. ¿Qué se espera? Que el mundo crezca 3.6%, es decir, diferente un poco más, pasamos de 3.2% a 3.6%, hacia los países en desarrollo de Asia, que crezcan 7.1%, es decir, sigue siendo este grupo de mercados, este grupo de economías los que lideran el crecimiento en el mundo. África subsahariana, muchas empresas están yéndose a invertir en África subsahariana. Hace poco incluso salió un artículo que decía que Inditex abre tienda en Argelia. Entonces no solo África subsahariana, sino en general África empieza a ser atractivo y a cobrar mucha más fuerza en el mundo. ASEAN, entonces tenemos 5.7% estimado, mercados emergentes y economías en desarrollo en general 5.6%, América Latina se espera que pase de 3.1% a 3.8%. Y seguimos, la zona euro se espera que este año deje esas tasas de crecimiento negativas y se ubique en 0.1%. Miramos el de estos países avanzados. Miren acá, por ejemplo, cómo cambia el orden. En primer lugar, en tasas de crecimiento está Taiwán, sigue Hong Kong, Estados Unidos, Canadá, Japón, Inglaterra, Alemania y Francia. Miren el crecimiento, acá hay una cosa interesante, y es que del crecimiento de Estados Unidos dependen muchas de las exportaciones que realizamos y de esa dinámica que tenga el mercado laboral en Estados Unidos, la situación que tiene Inglaterra y Alemania como países líderes en la Comunidad Económica Europea. Miramos América Latina, en América Latina esperamos pasar a 3.8%, Paraguay entonces se ubica en primer lugar. El año pasado tuvimos a
A Panamá en primer lugar, se espera que este año sea Paraguay. Seguimos entonces en segundo lugar con Panamá, con un 7.4%, Perú 5.7%, Bolivia 5%, República Dominicana 4.5%, Colombia 4.4% y seguimos para abajo con los demás países. Pero ¿qué es interesante mirar de estos crecimientos esperados? Y lo bueno y lo que tenemos que entender y aprender a tener como una mirada de estas cifras es yo o mi empresa o mi región o mi país, a dónde y a qué mercados se está proyectando, qué mercados voy a explorar, cuáles son mis mercados actuales, hacia dónde quiero destinar mi producto y cuánto va a crecer ese mercado que yo estoy analizando. ¿Cuánto se espera? ¿Qué se está pensando? ¿Que sea el crecimiento mayor a este año o que se mantenga en un mismo nivel o que disminuya el nivel? ¿Por qué es importante entender estas proyecciones económicas? Porque esto determina la demanda de ese país. El Producto Interno Bruto analiza diferentes componentes del gasto, de la demanda y la oferta, y esto nos permite entender un poco, solo un poco, cuáles son las expectativas económicas de ese país. Vamos a ver, este era un paso rápido por la economía mundial. Vamos a profundizar un poco en la economía colombiana y si quiero profundizar mucho más en el sector, que es lo que queremos ver. Sucesos importantes en Colombia: crecimiento económico menor de lo esperado, pero mayor al mundial y al de América Latina. Es decir, está bien, en el tercer semestre el crecimiento económico de Colombia fue menor a lo que se esperaba, pero fue positivo. Incluso en los primeros trimestres fueron cifras muy interesantes. Ahora miramos con detalle eso. La desaceleración de las exportaciones, del consumo y de la actividad manufacturera fue una realidad. Tenemos una estabilidad de precios y económica. Colombia se ha caracterizado en los últimos años por una gran estabilidad macroeconómica, lo que ha hecho que los inversionistas internacionales y extranjeros tengan mucha mayor confianza en Colombia como un país para invertir. Tenemos aumento del ingreso per cápita y la generación de empleo, crecimiento en las importaciones, hemos visto reformas fiscales, arancelarias y tributarias en los últimos periodos. Vamos a ver entonces las principales variables macroeconómicas de Colombia. Tenemos un Producto Interno Bruto que en el tercer trimestre creció 2.1%, se espera que en el año crezca entre 3 y 3.5, aunque muchos analistas esperan que crezca al 4%. Tenemos entonces como en el 2010 crecimos 4%, 2011 5.9% y en el 2012 tenemos una menor tasa de crecimiento, sin embargo es interesante. La industria vemos cómo pasa de un crecimiento en el 2010 de 2.9%, en el 2011 a 4.1% y en el 2012, según ANIF, se espera que crezca al 1.2%. ¿Qué pasa? Realmente la industria colombiana se ha visto afectada en los últimos años. Con el crecimiento que se dio, por ejemplo, en el 2011, miren cómo realmente cuando la economía colombiana estaba creciendo al 5.9%, nuestra industria, en general las industrias, el total manufacturero, crecía al 4.1%, es decir, a una tasa menor. El IPC, que es como una de las variables que determina la política monetaria, se ha mantenido estable en los últimos años, incluso en el 2011 fue menor de lo esperado. ¿Qué implica el índice de precios al consumidor en términos de política monetaria? El índice de precios al consumidor es una de las variables más importantes para las decisiones del Banco de la República.
Esto incluso lo que lleva a pensar y lo que se espera para este año es que el incremento de tasas de interés que realiza el Banco de la República se desestimule y se empiece a corregir esta tendencia, es decir, a disminuir ese aumento, que no siga el Banco de la República aumentando esas tasas de interés. ¿Para qué? Para promover el consumo, para aumentar la dinámica económica del país. Tenemos el consumo creció en el 2010 al 5%, 2011 6.5%, se espera que el 2012 crezca 4.4%. Las exportaciones, tenemos unas exportaciones en 2010 de 39.820 millones de dólares, en 2011 de 56.000 y entre enero y noviembre del 2012 íbamos en 54.000. Pero esta cifra todavía no está disponible para el cierre del 2012, fue apenas publicada la semana pasada, esperemos que más o menos en un mes estén publicando las actualizadas. Pero ¿qué pasa? Este año las exportaciones sí sufrieron una desaceleración, sobre todo las exportaciones de café y las manufactureras, que estas cifras las vamos a ver con más detalle en nuestro sector. Importaciones, tenemos un incremento sustancial en las importaciones en los últimos años, pasamos del 2010 de 40.000 millones de dólares importados a 2011 54.000. Y esto, si lo miramos en estos 2 años, pero si nos vamos a 10 años, han aumentado más de 3 veces, más de un 300% nuestras importaciones. La TRM en el 2010 cerró en un promedio de 1.913, 2011 1.942 y 2012 1.768. Es decir, una tasa de cambio que se ha revaluado. Tasa de desempleo ha disminuido pasando de 11.8 a 10.8. Esta tasa que tenemos en 2012 es a noviembre, entonces aunque es menor, todavía no es comparable como tasa anual. Tenemos inversión extranjera directa, tasa de intervención, que es la tasa del Banco de la República, DTF, y este es el consolidado de la deuda del gobierno central como porcentaje del PIB. Estas son como variables macroeconómicas que nos permiten ver cuál es el contexto económico colombiano. Miren ahora el comportamiento en términos trimestrales, miramos cómo el Producto Interno Bruto ha variado. Miren el crecimiento en el tercer trimestre del 2011, que creció 7.5%, y miren entonces en el 2012 cómo incluso en los dos primeros trimestres del año tuvo tasas interesantes del 4.8 y 4.9%. La inflación del consumidor es muy estable, se mantuvo en la meta y fue incluso mucho menor. Este es el comportamiento de las exportaciones colombianas en el sector industrial y en las exportaciones totales. Las importaciones, la tasa de desempleo, la tasa de intervención, la inversión extranjera directa. Miren que principalmente la inversión extranjera directa está concentrada en un 54% en petróleo, minas y canteras. Todas estas cifras y toda esta evolución que ha tenido la economía colombiana ha hecho que Colombia sea en este momento la cuarta economía de América Latina y posiblemente la tercera. Se dice que de acuerdo a los resultados de la economía argentina y a los efectos de tasa de cambio, Colombia es la tercera economía, pero hay que esperar que se corrijan todas las cifras, que se estandaricen para identificar si es. Pero de todas maneras estamos en ese camino y cerca. En 10 años las exportaciones se han cuadruplicado, la inversión extranjera directa igualmente se ha cuadruplicado y el PIB per cápita aumentó 170%. Es el tercer país en población en Latinoamérica, tenemos más de 46 millones de habitantes
Es el tercer país más amigable para hacer negocios en América Latina, de acuerdo al Doing Business del Banco Mundial, y hemos sido calificados como grado de inversión por varias calificadoras de riesgo internacional. ¿Qué se espera en la economía colombiana? Se espera un desempeño positivo de la economía, una recuperación de la demanda externa y de las exportaciones. Se espera que continúe la estabilidad del consumo, incluso de los precios del consumidor, que aumente la inversión, que continúe el flujo de inversión extranjera directa, que se modere el flujo comercial externo, estabilidad en los precios y revaluación. Realmente las expectativas en términos de revaluaciones que continúen, no hay sucesos claros que digan que va a cambiar esta tendencia, y flujos de inversión extranjera directa. Es así entonces como la economía colombiana se proyecta cada vez más internacionalmente. Acá quiero que miremos en términos de futuro cuáles son los tratados de libre comercio que están en negociación y cuáles están a futuro. Tenemos importantes en negociación Corea del Sur, Panamá, Turquía, Costa Rica, Israel y Alianza Pacífico. Acá hay dos países que son muy críticos para nosotros. En primer lugar está Turquía, por toda la capacidad en términos de textil y de confección que tiene Turquía, y Corea por toda esa capacidad tecnológica y desarrollo económico que ha logrado. Miremos entonces qué se espera para la economía colombiana. Se espera que aumente. Según el Fondo Monetario Internacional, en el 2013 la economía colombiana crecerá 4.4%. En estas estimaciones es mejor conocer cuáles son las diferentes estimaciones de diferentes fuentes de información para tener un aproximado de cuál va a ser ese comportamiento. Entonces tenemos también cuáles son las estimaciones de ANIF, 4.8%, Bancolombia estima 4.5% y el Ministerio de Hacienda 4.8%. Entonces, como ven, el rango de crecimiento estimado para Colombia está entre 4.4 y 4.8%. La tasa representativa del mercado se espera que crezca según ANIF, o que se mantenga en el año, que tenga pues como un promedio anual de 1.760 y Bancolombia estima 1.780. La tasa de desempleo según ANIF 10%, según Bancolombia 9.3%. La industria, ahora estas estimaciones que vemos a continuación son todas de ANIF, industria que crezca 2.8%, consumo 4.7%, exportaciones en términos de miles de millones que lleguen a 68 miles de millones, y en importaciones 64.000 millones. La meta de inflación está entre 3 y 3.3, la inversión extranjera directa 3.3 y la ETF 5.3. Vamos ahora al sector textil confección en el mundo. Este incluso es un gráfico realizado por una fuente china que establece cuáles son los puntos, los países o los mercados neurálgicos de prendas de vestir, para exportaciones de prendas de vestir en el mundo. Miremos sucesos importantes en el sector. Tenemos el crecimiento del retail, superó el crecimiento de la industria. Esta dinámica no solo se evidencia en Colombia, se evidencia también en el mundo. Vemos cómo esta dinámica comercial supera considerablemente la dinámica industrial. Está aumentando a tasas importantes el comercio y la industria a tasas mucho menores. Ha aumentado la capacidad adquisitiva de mercados emergentes y el consumo de moda. En Colombia incluso Camilo Herrera cuenta como la participación de moda en el total de invertido por los colombianos ha aumentado. Es muy importante cómo participa la moda en ese gasto que realizan los colombianos. La expansión de marcas multinacionales y grupos de moda
como Inditex, Mango, Gap, H&M, VF. Estos son grandes grupos que se están expandiendo en todo el mundo. Vemos cómo hay mayor demanda de productos de moda, cómodos, fáciles de usar y lavar. Según esta revista de Brasil, ellos dicen que el crecimiento en el mercado de lujo es sorprendente, sobre todo en mercados emergentes y principalmente en China. Vemos acá las cifras, estas cifras están actualizadas a octubre del 2012. Acá vemos cuáles son los principales jugadores en el mundo, cuáles son los principales exportadores de textiles y de prendas de vestir y los principales importadores. Miremos entonces que el principal país exportador de textiles en el mundo es China. China pasó de representar el 4.6% de las exportaciones de textiles al 32.2%. Es decir, China en 10 años ha logrado un crecimiento importantísimo, se ha robado o se ha trabajado, por llamarlo de alguna forma, la participación en el mercado, tanto de exportaciones como de importaciones de textiles y de prendas de vestir. En el 2011 creció 23%. En segundo lugar tenemos a la Unión Europea con 27 países que creció 13% en el 2011. Esta es solo textiles. Tenemos India, Estados Unidos, Corea, China, Hong Kong, Turquía, Pakistán, Japón, Indonesia, Tailandia, Vietnam y México. Entonces es muy importante mirar estas cifras porque estos son los grandes compradores de textiles en el mundo. ¿Quiénes están vendiendo? Y vamos a ver quiénes están comprando. ¿Quiénes son los grandes productores? Estos países. ¿Pero quiénes son los grandes compradores? Estos países. El principal grupo comprador de textiles en el mundo es la Unión Europea. Entonces, estas compras internacionales de textiles en el 2011 aumentaron 14%. El segundo gran comprador de textiles en el mundo es Estados Unidos, sigue China, Hong Kong, China, Japón, Vietnam, Turquía, México. Miramos entonces cómo muchos de estos países, a la vez de constituir principales y grandes exportadores, también están como grandes importadores. Lo que yo siempre invito a mirar estos gráficos es que miremos cuál es la relación comercial y cuáles son los términos de competitividad de mi producto y de mi país. ¿Con cuáles tiene Colombia tratado de libre comercio? Esos tratados o esos tratados en negociación, ¿qué implican para mi producto? ¿Qué implican para mi país? ¿Qué efectos puede tener la firma de un tratado de libre comercio con Turquía, siendo Turquía uno de los principales exportadores de textiles? ¿Qué puede implicar eso? Entonces, si miramos en términos de exportadores, entonces competencia, ¿con quiénes tenemos tratados de libre comercio? Con la Unión Europea tenemos, con Estados Unidos tenemos, con Turquía estamos en negociación, con México también tenemos. Entonces, analicemos estas cifras a la luz y con esa mirada, con esa conciencia clara de qué implica que estos países puedan entrar sin arancel a Colombia y que yo les pueda vender igualmente. Principales exportadores de prendas de vestir, el gran jugador entonces es China. China participa con el 37.3% de las exportaciones mundiales de prendas de vestir. Está en segundo lugar la Unión Europea con el 28.2%, China desde Hong Kong. Esta cifra no está disponible, pero vemos que es un valor interesante de 25.000 millones de dólares.
Entonces miren también cómo el sector de la moda en el mundo está liderado por unos países que podemos contar en la mano. China, grupos como la Unión Europea, Turquía, Estados Unidos, México en América Latina, y empiezan a ganar mucha fuerza y mucha importancia países de bajo costo como Bangladesh, como India, como Tailandia, como Vietnam. Entonces esto es importante. Principales importadores, ¿quiénes son los grandes compradores de prendas de vestir en el mundo? La Unión Europea en primer lugar con el 43.8%. Entonces, ¿qué pasa cuando uno ve que el gran comprador del mundo de prendas de vestir, que el que compra el 43% de las prendas de vestir del mundo, creció a tasas negativas el año anterior? ¿Qué nos lleva a pensar eso? Pues entonces nuestro sector y en general el sector en el mundo debe verse impactado por estas realidades económicas. ¿Qué se espera en el sector? Se espera mayor protagonismo e importancia de mercados emergentes como China, India, Turquía e Indonesia. Estos países han cobrado una importancia y están cogiendo participación en este mercado. Debemos tenerlos en nuestro radar para ver qué es lo que pasa con ellos. Perdón. Competitividad basada en diferenciación, logística, capacidad de respuesta y entendimiento del consumidor. Cuando nosotros miramos las conferencias que hemos tenido durante la jornada de hoy y la jornada de ayer, vemos cómo realmente las tendencias mundiales, las posibilidades de competir y las marcas que están liderando este crecimiento tienen entre sus factores de competitividad diferenciación, logística, capacidad de respuesta y entendimiento del consumidor. Aspectos claves que se tienen de que convertir en aspectos de mi empresa, en factores que mi empresa tenga la capacidad de desarrollar. Mayor preocupación por la sostenibilidad ambiental. Vemos como la conferencia anterior nos hablaba del tema, vemos también como en tendencias mundiales la huella ecológica y todo lo relacionado con el agotamiento de los recursos, con el calentamiento global, empieza a tener mayores impactos tanto en el consumidor como en la industria. Crecimiento de la población que genera aumento en la demanda de cifras. De acuerdo con Global Apparel, se estima que la demanda, en la medida que aumente la población, habrá demanda de fibras, pero también se estima que en el largo plazo empiece a verse una competencia por los cultivos, por el uso de la tierra en alimentos, el uso de la tierra en diferentes cultivos, entre ellos el algodón. Entonces vemos también cómo aumenta el desarrollo de nuevas fibras, de nuevos textiles, de nuevos insumos que empiezan a tener ahí una jugada importante en el producto final y en la demanda del consumidor. Aumento entonces de estos cultivos en términos generales, aunque al final haré un recuento de cuáles son las tendencias que debe tener en cuenta. Tendencias que van muy alineadas de lo que se habló en logística, de lo que se habló en tendencias mundiales. Vamos a mirar entonces qué pasó en el sector textil, confección, diseño y moda en Colombia. ¿Qué pasó en el 2012? Vimos cómo positivamente marcas colombianas se expandieron en el mercados internacionales, como Toto, como Leonisa, como Mario Hernández, como Vélez, como Arturo Calle, como Tenis, como Estudio F. Nosotros siempre queremos resaltar, antes de mostrar esas otras situaciones del sector, estos liderazgos positivos. Vemos también cómo aumentaron en los centros comerciales, grandes inversiones en centros comerciales. Vimos cómo en Bogotá llegó Titán
con marcas muy fuertes y con una gran inversión en infraestructura. Vemos también cómo en Bucaramanga, en Pereira y en las principales ciudades se dieron grandes inversiones en centros comerciales. Esta dinámica se vio en todo el país. Aumento del consumo significativo en moda en las ciudades intermedias. Nosotros realizamos un estudio con Radar y Araujo y analizamos ese comportamiento de ciudades intermedias y se identificaba cómo hay un gran potencial de consumo en estas ciudades. Entonces, es una dinámica que se viene analizando. Profundización del mercado nacional. Realmente el mercado nacional está siendo aprovechado por los nacionales, por las marcas nacionales, pero también por las marcas internacionales. La llegada de grandes marcas nacionales lo que refleja es ese potencial de crecimiento que ven las marcas extranjeras, que ven los inversionistas extranjeros en Colombia. Ellos quieren aprovechar el mercado nacional. Nosotros los colombianos tenemos también que aprovechar ese mercado nacional. ¿Cómo entonces vemos esas características que incluso se han hablado de incremento en el ingreso per cápita, en el consumo, en la clase media, que hace que el consumo en Colombia sea un gran potencial para América Latina, para Colombia y para el mundo? Vemos incluso cómo el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo realizó exitosamente todas estas ruedas de compra colombiano para tratar de profundizar mucho más este mercado nacional. Tenemos la llegada de reconocidas marcas y formatos mundiales de moda al país. Vemos cómo llegó Banana, cómo llegó Gap, cómo llegó Forever 21, marcas, incluso marcas como Salvatore Ferragamo y otras marcas y formatos muy interesantes que han hecho que el mercado colombiano se vaya volviendo muy atractivo, muy sensible a la moda y vaya siendo, por decir algo, caldo de cultivo para otros nuevos proyectos, como es el caso de lo que se realizó con Falabella, de tener esquinas de diseñadores colombianos. Entonces, realmente, toda esta inversión extranjera y todas estas franquicias que se están ubicando en Colombia están aprovechando nuestro mercado, que es lo que nosotros como empresas colombianas también debemos aprovechar. Vemos un innegable aumento de las importaciones por diferentes razones, por aumento en la dinámica de consumo, por disminución en los aranceles, por la reevaluación. Hay muchos aspectos que inciden en el aumento de las importaciones, pero lo que es una realidad. Y ahora vamos a ver las gráficas de dónde provienen estas importaciones. Es así entonces como Colombia se ha consolidado como un importante centro de moda en América Latina, que lo demuestran nuestras ferias, que lo demuestra la presencia de estas marcas en el país y otros aspectos como, por ejemplo, la participación en el Producto Interno Bruto. Este año aumentó un poco, muy poco, pero aumentó la participación del sector textil, confección, cuero calzado y marroquinería. En el PIB nacional participa 1.52% y 12% del PIB manufacturero. 2.4% de las exportaciones totales, 7.8% de las no tradicionales y 14% de las manufactureras, según CUSI, que es destino. Y participamos con el 20% del empleo industrial. Es decir, somos un sector muy importante para la economía colombiana. Vamos a ver unas cifras consolidadas de este sector. Cuando nosotros en esta presentación hablamos de sector, siempre estamos tratando de analizar textiles, confección y cuero calzado y marroquinería. Miramos entonces el comportamiento del PIB en términos de textiles. Este año, el año pasado, 2012, para el sector textiles fue un año muy difícil, pero muy difícil. Miremos las cifras, ¿qué pasó con textiles? El Producto Interno Bruto, según la producción nacional, textiles cayó 4.6% en términos de producción.
En exportaciones, 5.7%, estas son las últimas cifras disponibles, enero-noviembre, e importaciones 6.7%. Es decir, textiles fue un sector afectado negativamente en el 2012, desde las exportaciones hasta incluso las importaciones se vieron disminuidas. Entonces, llamamos la atención, es un subsector que preocupa, sin embargo, se esperan que estas situaciones y este comportamiento cambien. En confecciones, por el contrario, confecciones aumentó en todas las variables. La producción de textiles aumentó 12%, las exportaciones 6.9%, aunque acá destaco en exportaciones una cosa, y es que las exportaciones durante el primer semestre del 2012 tuvieron una tendencia más bien baja, no se habían acelerado. El segundo semestre, julio, a partir de julio, agosto, septiembre, se reactivó y en noviembre y diciembre no fue tan positiva. Entonces, ¿qué pasó en general en exportaciones de confecciones? Fue un año bueno en general, sin embargo, no fue un año tan positivo como se esperaba. Y tenemos cuero, calzado y marroquinería, donde la producción aumentó 2%, las exportaciones aumentaron 0.8% y las importaciones aumentaron 16%. Es decir, vendió poco y compró al exterior mucho. Esta balanza comercial de cuero, calzado y marroquinería es una balanza muy deficitaria. Miremos entonces, esta es la participación del PIB de las tres actividades: textil, confección, cuero, calzado y marroquinería. Esta es la contribución al PIB, al IPC, al índice de precios al consumidor. Son subsectores que han mantenido unos precios muy planos. Incluso destaco que me decían un empresario esta mañana que han tendido este año a reducir los precios. Entonces, esta situación de precios, este es un sector que ha mantenido los precios muy planos y muy bajos durante todo el periodo. Exportaciones. Vamos a ver entonces con detalle las exportaciones. Miremos cómo las exportaciones de confecciones aumentaron 6.9%, textiles cayeron y cuero, calzado y marroquinería. Miren cuáles fueron los rubros, por ejemplo, en cuero, calzado y marroquinería, que es las primeras filas, que encontramos cómo el incremento ha sido muy tímido. Las pieles y los cueros solamente aumentaron sus exportaciones 1.3% y el producto terminado, que es el calzado, disminuyó las ventas al exterior. Entre enero y noviembre. En textiles, los textiles los analizamos de los capítulos del 50, capítulos arancelarios del 50 al 60, y encontramos entonces como solo de más fibras vegetales tuvo un crecimiento significativo de 100.3%, pero como realmente este es un capítulo arancelario que no tiene en términos de volumen mucha participación, sí no afecta positivamente la balanza. Y vemos cómo prendas de vestir aumentó 9.3% las que no son de punto y 9.6% las de punto. Diferente a lo que vimos en el principio del segundo semestre, cuando este subsector confecciones fue un sector que estuvo creciendo más o menos entre el 9 y el 12%. En noviembre se desaceleró, entre enero y junio tuvo unos crecimientos muy débiles que hicieron que en el consolidado de enero a noviembre la cifra pues sea como un poco tímida. Seguimos con principales destinos de nuestras exportaciones. ¿A quién le estamos vendiendo?
a quién le vendimos entre enero y noviembre del 2012. Entonces, esta es comparación 2011-2012. Nuestro principal destino de exportaciones de textiles es Ecuador. En segundo lugar está Venezuela, Perú y México. En estos 4 países está casi que concentrada nuestra balanza. Nuestra canasta exportadora textil está concentrada en estos 4. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros estamos analizando estos 4 países, si yo soy un textilero, yo tendría que mirar cuáles son las expectativas de crecimiento de Ecuador, Venezuela, Perú y México, porque realmente el destino de mis ventas, mis clientes están ahí. Es muy crítica la situación de ellos y mi situación ante las compras y la demanda de estos países. Miren el aumento. Ecuador realmente disminuyó un poco su participación. Venezuela se reactivó este mercado venezolano en términos de textiles, pasó de 19 a 27%. Si bien esta cifra es a septiembre, estas participaciones no varían mucho entre un mes y otro. Principales productos, no voy a entrar al detalle de estos principales productos porque estos están en subpartidas arancelarias, es decir, el detalle de cuáles son los productos, cuáles son los textiles, los tejidos que realmente vendemos a estos países. Esto quedará disponible en la presentación. Principales destinos de las exportaciones de confecciones. En primer lugar está Estados Unidos con el 28%, Venezuela en segundo lugar con 24%, Ecuador y México y Perú. Entonces acá entra Estados Unidos a jugar un papel muy importante, sin embargo seguimos concentrados. Seguimos concentrando nuestra canasta de inversiones y de ventas al exterior en estos países. Este es el comportamiento entre el 2009 y el 2011. El 2012, miren cómo Estados Unidos aumentó relativamente respecto al 2009, pero disminuyó respecto al 2011. Entonces, ¿qué pasa? Para las exportaciones de confecciones, la dinámica económica de Estados Unidos es crucial. Es muy importante para nosotros el aumento o disminución en la demanda de los norteamericanos. Tenemos entonces Estados Unidos, esta es una cantidad de países que se suman. Venezuela también aumentó pasando de 19 a 22, México, Ecuador y Perú. Estas también son las partidas específicas, las 5 principales partidas que exportamos. Principales destinos de las exportaciones de cuero, calzado y marroquinería. Entonces, miren que esta participación del mercado es un poco más diversificada. Entonces, tenemos en primer lugar Estados Unidos con el 20%. China es nuestro segundo comprador de cuero, calzado y marroquinería. Es decir, le vendemos a China el producto, cuero, calzado y marroquinería. En una conferencia que hicimos nos decía el presidente de ASICAM, que cada vez este producto es un producto más bruto, que tiene menor valor agregado. Esto hace que tengamos realmente que venderle, lo que hacemos es venderle el producto en bruto, incluso nos desabastecemos en muchos casos para comprarle en otros casos el producto terminado, como lo vamos a ver. Entonces, China, en tercer lugar está Italia, con el 12%, le vendemos igualmente cuero a Italia, Ecuador 10%, Venezuela 9% y Hong Kong 5%. ¿Ven la diferencia en estas participaciones? Acá vemos otros clientes diferentes. Mientras en nuestros otros 2 productos, confecciones y textiles, nuestros clientes estaban concentrados en América, los clientes de este subsector, cuero, calzado y marroquinería,
están concentrados en otros mercados, mercados mucho más sofisticados, mercados con mayor capacidad de producción incluso, y muchas veces, como es el caso de China, producción a unos costos más competitivos. Entonces lo que vemos en este caso es, sí, se está vendiendo a otros países con otra canasta y destino de nuestras exportaciones, pero ¿qué es lo que le estamos vendiendo? Este es el incremento. Estados Unidos, otros Venezuela. Bueno. Y estos son los, me vuelvo acá un segundo a estos. Miren, por ejemplo, que en el primero es cueros brutos. Los cueros y las pieles de los animales se venden realmente en bruto. Tenemos el comportamiento de las importaciones. Miren cómo entonces aumenta entre noviembre y en enero y noviembre. Cuero, calzado y marroquinería, textiles cayó, confecciones aumentó 21.8%. Entonces, ¿qué vemos? Si bien en 2012 las exportaciones de confecciones no aumentaron a tasas significativas, las importaciones sí. Miren cómo crecieron 21.8% estas importaciones. Y en noviembre el comportamiento fue muy moderado, comportamiento que también se ha visto reflejado en el consumo nacional. Miren entonces a quién le estamos comprando. Textiles le estamos comprando a China. 31% de nuestras compras al exterior de textiles vienen de China. En segundo lugar, India, Estados Unidos en tercer lugar con 11%, México y China desde Taiwán. ¿Qué nos dice esto? Estamos comprando los textiles a los países de bajo costo. Entonces esto realmente dificulta un poco más la competencia de los textileros colombianos, que los lleva a replantear, a mirar, a reestructurar todos los costos a la luz de estas cifras. Tenemos entonces las participaciones y el incremento en términos de textiles entre el 2009 y el 2012 septiembre. Los principales productos importados, las principales importaciones de confecciones, miren de dónde vienen. Más de la mitad de las empresas que compran confecciones de esa participación en el mercado proviene de China. A China le compramos el 58% de las prendas de vestir, de las confecciones que compramos provienen de China, un 58%. Esta es una cifra sorprendente y que engloba más de la mitad de la participación de este mercado. En segundo lugar está Perú con un 5%, Ecuador 4%, India, Estados Unidos. Este es el incremento. Los principales productos importados. Y en términos de cuero, calzado y marroquinería, miren esta torta. Es decir, cuando íbamos más adelante, cuando mirábamos a quién le exportábamos cuero, calzado y marroquinería, aparecía China, sorprendentemente, e Italia. Acá, ¿a quién le compramos? Les vendemos cuero y les compramos el 64% de cuero, calzado y marroquinería. Entonces, si vemos en los tres gráficos, vemos cómo China es uno de nuestros principales abastecedores. Le estamos comprando en las tres categorías una porción muy importante de productos. Entonces, miren, si en confecciones superado el 50%, sí que preocupa que en cuero, calzado y marroquinería supere el 60%. Pero entonces, ¿qué nos lleva a pensar esto? Estamos comprando productos al principal abastecedor mundial a precios que sabemos que son relativamente mucho más bajos de los precios colombianos. Entonces, eso nos lleva a hacernos una pregunta. ¿Y qué hacer?
¿Y qué es lo que pasa con toda esta dinámica de consumo y de compras nacionales? Vemos la balanza comercial, miren que en todos los casos es deficitaria. Eso quiere decir que en todos los casos son mayores las importaciones que las exportaciones. Las columnas rojas son las que nos muestran la balanza. Entonces, ¿qué se espera? Se espera que entendamos las tendencias, que entendamos las cifras, que nos anticipemos con estrategias que realmente nos permitan competir en el segmento que somos competitivos, en el segmento que podemos competir. Va a haber un protagonismo mayor del consumidor. La logística es muy importante y marca la diferencia. Cuando hablaban en la conferencia de logística, es muy cierto lo que tiene que ver con complejidad. La complejidad se desarrolla desde cada empresa, desde cada negocio. Cada empresa es la que tiene esa capacidad de desarrollar la logística que le permita ser más competitivos, llegar más rápidamente al consumidor, entender al consumidor y responder a ese consumidor al que usted quiere y puede llegar. Entonces, la relación diseño, cliente, producción es muy importante. Nosotros vendemos lo que queremos vender o lo que el consumidor quiere. Según el Observatorio de Moda, el 2013 será un año bueno para la industria, ya que las empresas crecerán con mayor dinámica que el total del mercado, casi duplicándolo. Seguirán la expansión de centros comerciales como la entrada de marcas internacionales. Este es un fenómeno que no se detiene y que no está en nuestras manos detener. Fortalecimiento del consumo en las ciudades intermedias. Se espera que se vuelva más fuerte este crecimiento, que aumenten incluso la demanda de moda en estas ciudades intermedias. Se espera que se haga un buen aprovechamiento a favor del mercado colombiano de los TLC. Se espera que las empresas aprovechen realmente esta población y estas características de Colombia. Se espera también un mayor número de empresas en el modelo de series cortas, casos como el de tenis, como el de Estudio F, son casos a destacar, porque han logrado tener una dinámica de crecimiento, han logrado entender al consumidor, han logrado crecer con las condiciones del mercado colombiano. Proyecciones para el sector. Estas son algunas proyecciones de Bancolombia y del Observatorio de Consumo de Moda, INEX Moda Radar. ¿Qué se espera? Las cifras reales que se esperan, que se tienen estimadas, son: la producción de calzado y marroquinería se espera que en el 2013 crezca 6.97%, en confecciones 6.46% Bancolombia, el Observatorio de Moda espera que crezca 8.84%, comercio se espera que crezca Bancolombia 5.95%, comercio de calzado 8.93% y comercio de vestuario 4%. Estas son las últimas estimaciones. Sin embargo, recuerden que las estimaciones, en la medida que va pasando y se van generando cifras, se van actualizando. Esto no es estático y no quiere decir que esta es la última cifra. Hoy tenemos esta cifra, puede que en un mes, de acuerdo a las cifras consolidadas del Producto Interno Bruto, del consumo 2012, se revise. Quiero terminar como con un resumen de cuáles son las tendencias en términos cualitativos que deben tener en cuenta las empresas. Hay situaciones económicas que son ajenas a las empresas, que no hay forma de manejarlas. Una tasa de cambio puede que se subsane con una cobertura cambiaria, con una operación a futuro. Hay instrumentos para
disminuir en riesgo en términos de variables económicas. Sin embargo, las variables y la situación económica son externas al manejo que yo le dé. Sin embargo, ¿qué sí puedo manejar? Puedo manejar lo que haga mi empresa, las estrategias que realice mi empresa, definir el norte de mi empresa, entender al consumidor. ¿Qué depende de mí? Entender qué es lo que pasa en el entorno económico y en el entorno en términos de todas estas variables macro o las macro tendencias y las micro tendencias para ver cómo puedo hacer que con mis estrategias pueda mantenerme y crecer más que el promedio. Tendencias: inestabilidad y cambio constante en los mercados y en los consumidores. Todos los días vemos cambios, todos los días vemos cómo se revisa la tasa de crecimiento, crecimos más, crecimos menos, reunión en la zona euro, los presidentes, la posesión de Obama, muchas cosas generan cambios, cambios climáticos que tenemos que entender y anticipar. Explosión y volatilidad de los requerimientos de los clientes. Todos los días tenemos clientes más informados, con mayor demanda, más exigentes, más conectados en todos los términos, en términos de relaciones personales, en términos digitales, en tecnología, y con mayor capacidad de consumo en los países emergentes. Mayor competencia, más sustitutos. Vemos cómo Apple sacó su nuevo iPhone, entonces viene la siguiente y es más rápido todos los días la generación de nuevos productos, la generación de nuevos servicios que hacen que mi producto tenga nuevos sustitutos. El año entrante, o este año o en diciembre, estábamos pensando si nos comprábamos el iPhone o el iPad o la última generación del MacBook, o si me compraba los últimos zapatos de la diseñadora colombiana que me encanta. Entonces, todos los días vemos cómo tenemos mi producto, tiene más competencia, pero no es solo competencia de las mismas categorías de producto. La competencia es todo lo que mi consumidor se ve enfrentado a decidir si compra mi producto o compra lo otro. Entonces vemos cómo estas mayores y nuevas ofertas de diferentes productos, de diferentes servicios, de diferentes marcas, generan una duda y competencia frente a la demanda. Mayores desarrollos de insumos y procesos, exigencia de procesos óptimos, rápidos y oportunos, nuevos productos y procesos tecnológicos, mayor uso de la tecnología en las empresas de moda. Vemos entonces que tecnología no es solo la maquinaria de la empresa, sino la tecnología para entender al cliente, la tecnología para llegar al cliente, la tecnología para el manejo de la información. Entonces, esto cada vez se convierte en un valor y en un elemento diferenciador de mi empresa y que genera competitividad. Equilibrio entre costo, velocidad y precio. La llegada de marcas internacionales, de productos importados, vemos entonces cómo eso genera otra gama y variedad de precios de todos los rangos. Administración de procesos más allá de la compañía, toda la perspectiva de cadena de suministro, exigencia de desarrollo de productos social, ambiental, y en ambiental incluimos salud y éticamente responsables. Vemos también cómo ahora muchas marcas y muchas empresas están preguntando si los químicos con los que produjo la camisa, el vestido de baño, los cosméticos son realmente saludables y tienen certificación en términos de calidad y en términos de químicos y de muchos otros insumos. Entonces vemos también cómo esto se convierte en un elemento importante. Mercados más globalizados y mayor competencia por los consumidores, deslocalización y outsourcing, difícil competencia de bajo costo. Miren esa competencia que veíamos con países como China, Vietnam, India, Indonesia,
hace que cada vez competir por bajo costo sea mucho más complicado. Y reducción del ciclo de vida de los productos. Logística, amplio rango de productos, series cortas, menos inventarios y flexibilidad. Muchas gracias. Cualquier duda me escriben, acá está mi correo. En Inexmoda igual estamos. Muchas gracias, Ana María, por su presentación. Universidad Pontificia Bolivariana e Inexmoda, alianza estratégica por la formación, el análisis y la reflexión del sector textil-confección. En un momento estaremos dando inicio a la conferencia Tendencia más que una palabra.